En Radio Marca Femenino Singular, con Natalia Freire. Bienvenidas, bienvenidos a este oasis de radio dedicado a la mujer en el deporte. Os invitamos a acompañarnos la próxima media hora en la que hablaremos en Femenino Singular, que es el nombre de este programa que escucháis ahora mismo en la sintonía de Radio Marca. Nuestro compromiso desde el primer día es el de dar espacio a la mujer deportista y a todas las personas que trabajan para que la igualdad en el deporte sea un hecho y un reflejo para la sociedad. Os recuerdo que podéis encontrar todos nuestros programas en todas las plataformas de audio y también en la web de marca.com. Me acompaña a los mandos técnicos Raúl Santamaría, que ya está haciendo que todo suene a la perfección, y arrancamos ya. Tus ojos esperando en doble fila, las ganas de cruzarme en tu avenida. Qué tonta aquella risa de la coincidencia. No sé. A finales de la pasada temporada, mi amiga y compañera Chris Brull me dijo: tienes que entrevistar a Miriam Martínez. Y yo le dije: ¿y por? Me dijo: tienes que entrevistar a Miriam Martínez, insistió. Y dije: venga, vale, pues tráela por los estudios. Y yo, que siempre me gusta empezar las entrevistas con alguna música, porque me encanta la música, con alguna música, alguna canción que sea importante para las protagonistas que vienen al programa, le pregunté a Chris y me dijo: la canción Tantos bailes de Marta Soto le encanta a Miriam. Y yo, cuando vino Miriam por los estudios a finales de la pasada temporada, ya os digo, era junio o así, y yo era pues como un trámite, ¿no? Ya estamos acabando la temporada ya, y empezó a sonar esta canción y ocurrió exactamente lo mismo que está ocurriendo ahora mismo, Miriam. Aquí tengo a Miriam Martínez otra vez. Hola, Miri, ¿cómo estás, mi niña? Pues otra vez emocionada, porque esta canción me toca muy de fondo y bueno, supone un antes y un después en mi vida. Y bueno, poca gente lo sabía hasta el momento en el que tú lo sacaste en el programa. Y es una canción que a mí me devolvió las ganas de vivir. Era lo último que escuché antes de sufrir mi enfermedad. Imagínate que no recuerdo nada del viaje, del trayecto en coche hasta el hospital, pero todo el rato tarareaba en esa UCI esta canción, porque era como decir que había mucho amor y mucha vida para mí detrás de todas esas batas que veía y no veía la luz, ¿no? Y bueno, aparte de la luz de San Mamés, Marta Soto llegó a mi corazón de una manera a fuego, ¿no? En mi corazón. Y creo que por eso estoy tan emocionada ahora de que es una canción que en cualquier momento me derrumba, pero a la vez me hace coger aire como ahora para construirme y para saber que mi vida tiene mucho sentido, aunque se demorone a diario. Estás hablando de que te dio luz, las luces de San Mamés. Bueno, podéis buscar información en Marca. Hay varios reportajes sobre Miriam Martínez. Yo creo que aquella noticia que escribí es de lo mejor que he escrito en mi vida después de hacer la entrevista contigo, porque yo tenía preguntas preparadas y hubo un momento en que hice así y me puse a mirarte y dije: ya, o sea, escucha. Estábamos hablando de la canción de Marta Soto que te dio luz, las luces de San Mamés, pero es que yo hace 10 minutos antes de empezar a hacer la entrevista te he dicho que tú eras luz en sí. O sea, es alucinante, nunca mejor dicho, alucinante lo tuyo. Bueno, ahora ya que te estás riendo, ya estás un poco más relajada. Estás aquí no para hablar de tu vida, y bueno, que sí, algo hablaremos también, no para contarme que lo has pasado fatal en las últimas semanas, ni de tus éxitos deportivos y cómo el deporte supuso para ti ese agarrarse, ¿no?, a la vida que se te estaba arrancando, ¿no?, por tu enfermedad, ni de las medallas que has ganado, sino que vienes acompañada. Yo sé quién está a tu lado ahora mismo en el estudio, pero me gustaría que tú presentaras a la mujer que te acompaña hoy, porque es que además
creo que es una mujer que tenemos bastante bien considerada aquí en Marca porque te he visto en un montón de vídeos. Preséntala tú, porfi. Bueno, pues la persona que tengo aquí a mi izquierda es la persona que prácticamente fue Marta Soto con su canción, pero en Tokio. Para mí, hablamos muchas veces de que conseguí esa medalla gracias a la fuerza, a la perseverancia y al pensar en que se podía llegar, pero siempre he recalcado que fue gracias al servicio médico. Y cuando hablamos de luz, para mí la persona que tengo a la izquierda es lo que proyecta. No le conocía absolutamente de nada, ella me conocía de oídas, de oír que Miriam Martínez se había ahogado totalmente y que no podría lanzar y que era una persona que podía ganar la medalla de oro. Y ella solo me había visto en una silla de ruedas con la mano hacia atrás y imagino que tendría 1000 preguntas, ¿no? Pero lo que en ningún momento ella se preguntó, ni nadie del servicio médico, es lo que yo les iba a dar a cambio, ¿no? Y evidentemente ellos salvaron mi vida allí, literal, porque fue salvarme la vida, no podía ni respirar prácticamente. Pero luego la persona que tengo a mi lado me ha dado luz en poder decir que mi enfermedad la estoy asimilando y la estoy aceptando. Ya van 6 años y gracias a conocer a la doctora Patricia Núñez de AISA, que todavía no lo había presentado, Sí, pero no habías dicho todavía su nombre. Fue aceptar lo que conseguimos en Tokio, porque lo conseguimos junto con el equipo médico, y luego lo que consiguió esta persona fue que a mí me diagnosticaron la enfermedad cuando a mí me estaba derribando la incertidumbre ya, y ella le puso todo el empeño del mundo a que yo tuviera una vida. Y ahora se me estudia de diario, evidentemente, pero viendo el esfuerzo que ella puso y el equipo médico, yo me niego a renunciar, ¿no? Y creo que no tengo que presentarle mucho más porque ya creo que ella, por todo lo que hace por sí misma, abarca todas las portadas, pero sí que siempre he dicho, diré y recalcaré que sin ella yo no sería plata en los Juegos Paralímpicos de Tokio, ni la persona que soy de marzo del 2024. Patricia, vaya presentación que te ha hecho Miriam. Hola. Sí. Bueno, yo te conozco porque te he visto en varios vídeos en Marca explicando diferentes lesiones que padecen los deportistas, pero a mí me gustaría que nos contaras tú un poco cómo empieza esa relación con lo que ha contado Miriam. Lo hemos contado también en Marca. Tú estás en plenos juegos, justo fue en la ceremonia de inauguración, ¿no? Que empiezas a sentirte mal y cuando llega el día de la competición no te puedes mover porque tienes uno de los brotes que te provoca tu enfermedad. ¿Tú cuando llegas allí, qué te encuentras, Patricia? Pues bueno, yo al principio el primer mote que le puse a Miriam fue bicho bola, porque cuando le vi lo que parecía era un bicho bola literal, como tenía los músculos muy contraídos, una hipertonía muy fuerte por la espasticidad que tiene. Y la espasticidad, para que lo entiendan los oyentes, es que se te queda duro el cuerpo, se te pone rígido, los ¿no? músculos, claro, entonces tiran de las articulaciones y en el caso de Miri, pues se le queda el brazo izquierdo muy flexionado, los dos, pero sobre todo el izquierdo, y las piernas que no puede caminar bien. Entonces en Tokio le dio muy muy fuerte y tenía hasta el abdomen bastante cogido y entonces que estaba la pobre como un bicho bola, literal, y así le conocí yo. Porque, bueno, Miriam al final en el servicio médico ocupaba mucho espacio y tiempo. Era protagonista. Sí, porque estaba muy malita realmente. Tuvimos varios deportistas que estuvieron bastante graves allí en Tokio. Fue una experiencia dura, pero yo no sé por qué yo no conocía a Miriam y tampoco conocía mucho su historia porque yo no iba con atletismo, yo iba con baloncesto en silla de ruedas. Y por lo tanto Miriam no me correspondía a mí, ¿no? Por así decirlo. Y cuando le pasó esto en la inauguración y en las reuniones que tenemos con el servicio médico, todos los días pues hablaban de Miriam Martínez para arriba, Miriam Martínez para abajo, y yo decía, esta señora, ¿quién será y qué le pasará? Porque madre mía, ¿cómo está, no? Y bueno, llegó el día que le conocí y iban pasando los días y la pregunta eterna todos los días era, ¿Miriam podrá lanzar? Y claro, yo pensaba, pero si esta señora no puede ni ir al cuarto de baño, ¿cómo va a lanzar? Y encima lanza de pie, ¿no? Una bola de, ¿cuántos kilos era? 4 kilos. Y
no sé, pero ahí empecé a conocerle, coincidíamos en pues donde estaba el servicio médico, donde hacía la fisioterapia y le estaban tratando, etcétera. Y algo dentro de mí, yo pensaba, lo va a conseguir y no sé muy bien por qué razón y no lo sé explicar porque médicamente no tiene ningún sentido. Yo que te lo iba a decir, que eres médico, o sea, no. No, o sea, contra todo pronóstico, ¿sabes? Pero yo pensaba, lo va a conseguir seguro, porque, no sé, Miriam tiene algo, cuando le conoces que te das cuenta que tiene una fuerza especial dentro. Y bueno, pues igual que tiene esa fuerza en el cuerpo por la enfermedad que tiene también y por esta dureza que tiene, ¿no? Esta hipertonía en los músculos, tiene esa fuerza en el, no sé, en el alma, en el espíritu y que te convence y dices, lo va a conseguir. Doctora, tú eres especialista en la clínica Ricoh y de Prado, en el Centro de Excelencia FIFA. Has estado presente además en las conferencias que hubo en el Comité Olímpico Internacional. Eras tú la que presentabas además el proyecto. ¿Qué diferencia hay entre los deportistas olímpicos y paralímpicos a nivel clínico médico? Bueno, pues la diferencia es que los deportistas paralímpicos, además de tener las lesiones típicas que tiene cualquier deportista que no tenga una discapacidad, pues tienen el problema de que tienen su enfermedad de base o su discapacidad, cosa que acarrea otros tipos de problemas. Por ejemplo, ser ciego y jugar al fútbol, pues obviamente va a conllevar una serie de lesiones que una persona, un vidente, no tendría, de choques, etcétera. Una persona con una afectación neurológica como la que tiene Miriam, aparte de una lesión que pueda tener en el hombro por lanzar el peso, la jabalina o lo que fuere, tiene también los problemas derivados de su enfermedad, que son muchos. Y así, amputados, lesionados medulares, todos los deportistas paralímpicos tienen ese doble, ¿no? esa doble problemática de las lesiones puramente deportivas y la de su enfermedad. Aparte de esto, no sé si has aprendido más tratando deportistas paralímpicos que tratando futbolistas, ¿no? Porque dentro de donde trabajas lo que hay son muchos futbolistas, además de alto nivel, élite, que evidentemente que muchas veces cuando tienen una molestia en el isquiotibial ya casi todo el mundo se echa a temblar porque ay, ¿qué le va a pasar? ¿Va a poder jugar el próximo partido? Claro, ahí hay un desequilibrio que con lo que me estabas contando de Miriam en Tokio, que yo no sé cómo se lleva eso, o cuando te viene algún futbolista con algún tipo de molestia muscular u ósea, dices, mira, pues mira, un poquito de rehabilitación y tal. Eso es lo que yo creo que conocer a una persona como Miriam y conocer a Miriam en concreto, porque creo que no hay otra persona igual. No. Estamos de acuerdo. Es lo que te hace, que te cambia la vida en el sentido de que te da una perspectiva de la vida y de las cosas que pasan en la vida que yo anteriormente no tenía. Y yo esto siempre lo digo, yo desde que conocí a Miriam, a mí me encanta mi trabajo. Yo he querido ser médico desde que tenía 11 años, pero cuando me suena el despertador por la mañana yo había muchas veces que decía, madre mía, no quiero ir a trabajar, qué pereza, ¿no? Típicas cosas que piensas, supongo, cuando tienes sueño, ¿no? Desde que conozco a Miriam, me suena el despertador y digo, ay, tengo sueño, pero tengo suerte, tengo un trabajo, tengo 2 piernas que me llevan al trabajo, y tengo salud para estar todo el día en el trabajo. Que ahora me doy cuenta de la energía que eso requiere, porque lo veo en Miriam, que muchos días le falta esa energía. Y lo mismo con las lesiones deportivas. Las lesiones deportivas pues te hace ponerlas en su marco, digamos, ¿sabes? El marco es una lesión que puede ser más, menos importante, es una lesión que puede apartarte del deporte durante X tiempo, pero es que el deporte está dentro de lo que es la vida en general. Entonces es una perspectiva distinta, es muy bonita y muy enriquecedora, claro. Bueno, este programa se llama Femenino Singular. Es verdad que lo de la perspectiva es importantísimo tenerlo. Yo cada vez que veo a Miriam igual, a mí me da luz. Pero el programa se llama Femenino Singular y estás aquí por una razón, porque claro, eres mujer tratando a muchos deportistas, hombres y mujeres. Y además también la medicina deportiva no siempre, bueno, yo creo que no sé si me lo puedes confirmar tú, pero estáis en minoría las mujeres, creo que hay menos mujeres que hombres. Sí. Y sin embargo, vuestra llegada tanto a la parte de la fisioterapia y de la medicina está cada vez siendo más normalizada, ¿no? No sé si tú has tenido algún problema por el hecho de ser mujer, tanto a nivel laboral como a nivel con los pacientes, ¿no? Con la gente que has tenido que tratar.
No, la verdad es que creo que no. En mi caso me considero una afortunada porque nunca he tenido ningún problema así, no sé, digamos, más importante. Yo me he sentido siempre pues igual que cualquier otro hombre en mi trabajo o con los pacientes. No he tenido ningún tipo de altercado y sí que es verdad, hombre, pues como todo en la vida, cuando estás en un sitio en el que tú eres la minoría, pues te sientes un poquito a lo mejor, no sé, menos o un poco más pequeño, ¿no? Pero bueno, creo que formamos parte, por lo menos mi generación, de un cambio a nivel de la sociedad que se está empezando a ver mucho. Yo lo veo mucho en los congresos a los que voy. Es muy curioso. En el congreso del Comité Olímpico Internacional todo el congreso iba sobre prevención de lesiones y enfermedades en los deportistas, tanto olímpicos como paralímpicos. Y una de las charlas, o sea, de todas las charlas que había, solo una hablaba del ligamento cruzado anterior. Y sobre el deporte femenino había como 7, más o menos, para que veas la relación. O sea, estamos viviendo un cambio generacional que se está produciendo ahora. Y entonces me gusta ver mi papel dentro de posiciones que a lo mejor son minoritarias como ser parte de ese cambio. Y que poco a poco llegará y será cada vez mayor. Hablando del ligamento cruzado anterior, son muchas las futbolistas que tienen esa lesión. Yo creo incluso que más que los futbolistas. Sí. ¿Estoy en lo cierto? Estás en lo cierto, sí. ¿Y hay algún componente fisiológico, físico, o es porque juegan en campos que están que son de peor calidad? No, es una curiosidad periodística. Sí, que también es verdad. Sí, son muchísimos factores. Entre ellos, pues puede estar también el tipo de campo, el tipo de bota. Un problema que siempre hemos estado detrás de él, por ejemplo, ¿no? Ha sido el tema hormonal, ¿no? Porque es algo que nos caracteriza muy en concreto a mujeres con respecto a los hombres, que tenemos unos ciclos hormonales distintos. Es verdad que las hormonas juegan un papel dentro de cómo están determinados tejidos que pueden favorecer a que estas lesiones se produzcan, pero cada vez se ve más que son los factores más externos los que influyen en tener estas lesiones. ¿A qué me refiero? Me refiero a las diferencias que hay entre la vida que lleva una deportista profesional y la vida que lleva un deportista profesional masculino. En el sentido de que las mujeres, en general, en España en particular, muchas no se pueden dedicar exclusivamente a su deporte. Tienen que tener otros trabajos, pues a veces atender a familiares, hijos, bueno, por no hablar del embarazo, de la lactancia, etcétera, porque claro, esto es una cosa que daría para otro congreso. Las mujeres y los hombres somos distintos. O sea, las mujeres y los hombres somos distintos. Somos iguales en cuanto a dignidad, derechos y todo lo demás, pero tenemos características diferentes. Y eso es lo que hay que tener en cuenta para adaptarlo antes de ir al campo. Porque dice mi jefe, el doctor Pedro Ripoll, que, por ejemplo, en el caso del fútbol, el fútbol es el mismo. No hay fútbol femenino y fútbol masculino. Es el mismo deporte. Es correcto. El mismo deporte. Mismas dimensiones, de todo. Es todo igual. Pero, ¿qué pasa? Juegan hombres, juegan mujeres y el deporte es igual, lo podemos jugar exactamente igual. La diferencia es que siendo diferentes, porque tenemos características fisiológicas, hormonales, biomecánicas incluso diferentes, el entrenamiento debería estar adecuado a esas diferencias. O sea, deberíamos ser capaces de actuar en los equipos y en los deportes femeninos antes de llegar a la competición para tener preparados a todos esos grupos de deportistas, porque no pueden entrenar lo mismo hombres y mujeres y luego jugar al mismo deporte. ¿Me explico? ¿No? Es un poco complejo, pero es bastante importante que entendamos esto, porque claro, no es lo mismo un grupo que otro grupo, y eso, claro, eso hay que tenerlo en cuenta y no hay que tener miedo. Hay veces que parece que no se puede decir que los hombres y las mujeres tenemos características diferentes, pero es una verdad, y es una verdad muy bonita. Creo que
esas diferencias son las que hacen al conjunto de hombres y mujeres y la humanidad tan interesante y tan bonito. A ver si lo he entendido. Lo que quieres decir, doctora, es que se debería de entrenar los grupos de mujeres de manera distinta a los hombres. Es que ahora mismo los hombres y las mujeres están entrenando en las mismas circunstancias. Bueno, no siempre tampoco, porque muchas veces las mujeres entrenan en otros horarios, en otros campos y con otras herramientas. Y no tienen luego su sala de jacuzzi luego con el agua fría y en el calor no sé qué, y ni tienen su sala de fisioterapia, ni tienen las herramientas que tienen muchos equipos masculinos. Estamos en ello, estamos en ese camino. Pero en esos congresos a los que acudes, ¿se está planteando ya esos debates? Porque yo creo que sí que se están planteando debates a nivel de investigación. Claro. Se está investigando lo que comentas, ¿no? Lo de las hormonas, que al final somos todas tan distintas y cada mujer tiene unas condiciones diferentes una a otra, ¿no? Hay una que a lo mejor rinde mejor en plena ovulación y hay otra que cuando su rendimiento es el más óptimo es cuando está con la regla. O sea, ya aquí en este programa ya he visto de todo. Total. Pero posiblemente haya que empezar a atacar para también evitar que se produzcan esas lesiones a la forma de entrenar, a la forma de cómo se está entrenando a las mujeres, que se tiene que entrenar con unas circunstancias, o sea, con unas condiciones distintas. Eso es, porque mira, una de las cosas que siempre hablamos es que las mujeres, en comparación con los hombres, tenemos una masa muscular menor, ¿no? que los hombres. Otra cosa es que la activación neuromuscular, o sea, cómo se une la información que nosotros enviamos desde el cerebro hasta los músculos para que estos se activen, es más lenta en las mujeres que en los hombres, y estas son cosas que se pueden entrenar. ¿Vale? Y de hecho, posiblemente esta parte de que las mujeres hayan entrenado menos para llegar a donde han estado, a donde están en este momento, haya hecho que eso se haya producido, que tengan menos masa muscular, menos propiocepción, que es la capacidad que tiene nuestro cerebro de saber en qué posición están nuestras articulaciones, es esa conducción nerviosa que a lo mejor está enlentecida. Eso hay que entrenarlo. Y se puede entrenar y se puede mejorar. No significa que las mujeres sean el sexo débil, simplemente que a lo mejor han entrenado menos por las circunstancias sociales, culturales, personales que ha tenido cada uno, ¿no? Pero el deporte al final, y el deporte de élite, no son circunstancias que se dan de forma gratuita. En el deporte de élite hay que entrenar mucho, hay que echarle horas y hay que hacer programas muy técnicos. Y entonces eso hay que aplicarlo también a que las mujeres tienen que tener esa preparación específica. Estamos hablando de deporte de élite, pero el deporte es un reflejo también de la sociedad. Todo lo que se avance y todo lo que se vaya descubriendo, yo tengo la sensación, cuando hablo con todos los especialistas, con fisioterapeutas, médicos, nutricionistas, etcétera, que se está rascando solo en la superficie. O sea, que todavía quedan muchos debates y queda mucha investigación, que es esa sensación. Pero claro, pienso que cuanto más se avance en el deporte de élite, más se puede trasladar luego a la sociedad, a todos los que practican deporte de forma amateur. Claro, y de hecho... Y eso beneficia también al conjunto, ¿no? Por supuesto. Es verdad que, claro, la élite siempre llama más la atención, ¿no?, a la hora de hacer estudios o fijarse en determinadas cosas, pero la realidad es que los deportistas amateurs son el mayor número de deportistas que existen. Y de hecho eso, a la hora de hacer ciencia y de investigar acerca de cosas, es lo que nos da una base sólida, porque desde una población más grande se pueden extrapolar datos de una forma más sencilla y además más exacta que en una población que sea muy pequeña y muy específica. Estamos en un buen aprieto, doctora Miriam, porque resulta que para investigación no se destinan muchos fondos. Y cuando se han destinado, la cosa ha funcionado. La prueba está en el COVID, ¿no? Que en el momento en el que se pudo dar recursos, dinero, a los investigadores, mira qué rápido salieron las vacunas y todo esto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Porque muchas veces cuando se habla de deporte, claro, hablamos de fútbol, incluso yo lo he hecho durante esta charla, hablar de los futbolistas, mira, te duele el isquiotibial, tampoco pasa nada. Se menosprecia, ¿no?, de algún modo. Y sin embargo creo que el deporte, y lo estamos viendo, la prueba la tenemos aquí con Miriam Martínez, es una herramienta fabulosa para la sociedad, una fuente de valores inagotable, que además puede hacer que esta sociedad sea muchísimo mejor. No sé qué tenemos que hacer
para que la investigación y todos estos congresos a los que acudes, todos esos debates, pues lleguen a un buen puerto. ¿Contarlo más a través de los medios de comunicación? Pues totalmente. Mira, yo creo que eso es una buena opción. Los médicos no solemos estar muy cómodos en medios de comunicación porque, bueno, al final hemos estado estudiando 11 años y se nota, somos un poco raritos en general. De biblioteca. Sí. Entonces, bueno, nos cuesta y luego nos cuesta exponernos y que digan de nosotros que si decimos esto, que si decimos lo otro, es una realidad. Y creo que tenemos que perder ese miedo porque además, yo que he estado fuera de España trabajando durante un año, he sido más consciente que nunca del nivel tan alto científico y de calidad humana que tenemos en España. Y no solo en la medicina, también en otros ámbitos. A mí me toca el ámbito de la medicina y es realmente superior. De verdad. Lo que pasa es que creo que nuestra juventud, porque me he pasado siendo, bueno, sigo siendo joven, pero muy joven, claro, sí, no. Pero siendo más joven que pensaba, uy, es que claro, tal, y me tenía como en menos estima de la que creo que nos merecemos, ¿sabes? Entonces hay que actuar y hay que hablar más, hay que salir en los medios, hay que ir a estos congresos. En este congreso del Comité Olímpico Internacional hemos dado, las charlas que había, hemos dado la charla, 2 españoles estábamos, el doctor Arriaza y yo. Y en total de España éramos 5 o 6 los que había en total en todo el congreso. Eso es una pena. Yo decía, pero ¿cómo puede ser? Con el nivel que tenemos en España, que en congresos de este calibre, que además el congreso no era en Australia, era en Mónaco. Uh-huh. ¿Cómo es posible que no haya más presencia de españoles? De verdad, porque deberíamos estar ahí, porque tenemos un nivel realmente alto y con el cual podemos aportar mucho al mundo, ¿no? Y entonces no lo sé, me preguntas ¿cómo podemos hacer? Pues no lo sé. Es un buen escaparate de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos. Para mí la falta aquí, no soy médico, pero casi me lo van a convalidar dentro de poco, lo mucho que piso un hospital. Tal cual. No sé por qué no me ponen en nómina, de verdad. Pero bueno, un llamamiento al hospital. Y ya dejando de bromas, creo que es falta de información en todo esto. Podría comparar el mundo olímpico con el paralímpico igual que la mujer y el hombre. Si eres paralímpica y encima eres mujer, tienes una losa encima muy grande. Y ya no estamos hablando de la sociedad, sino lo que ya está preinstalado. Es decir, un entrenamiento ya está hecho para un hombre. Las cargas no se hacen para una mujer, pero para una mujer con una limitación física, todavía menos. Y algo neurológico ya es para volverse loco. No hemos adaptado absolutamente nada porque no tenemos información, lo primero, y luego la información quien la puede llegar a tener es un médico y tampoco la traslada de una manera eficaz, a mi manera de ver. Ahora en Ripoll y de Prado lo que se va a hacer mucho, y yo estoy encantada, es abrazar muchísimo al paciente y que se sienta acompañado por el hecho de que esa falta de información es lo que va lacrando tanto a un deportista como una persona que lo está haciendo de manera amateur, ¿no? O la que sale simplemente a pasear o a dar una vuelta por su calle. Tenemos una herramienta que es la experiencia. No la mostramos. Yo estoy enfadadísima con que la gente en las redes sociales solo muestren algo para vender. ¿Qué queremos vender? Si es todo lo contrario. Si lo que tenemos que hacer es mostrarnos. Cuanto más mostremos nuestras realidades, haremos un grupo consensuado y con un conjunto muy realista. Es decir, es donde tenemos que llegar todo el mundo, tanto con investigaciones, con medicina, como en mi parte de paciente o como parte de deportista. Hay que contar más realidades, hay que ser más sincera y honesta, incluso con el mundo y la sociedad. Creo que desde mi parte ahora, o punto de vista, o el punto de la vida que estoy, creo que puedo ofrecer muchísimo más al mundo, habiendo sido una persona deportista, pero sobre todo siendo paciente y haber sufrido una enfermedad por la falta de recursos e información. Pues escuchar al paciente, abrazar al paciente, me ha gustado eso, que es lo que están haciendo en Ripoll y de Prado. Doctora Patricia Núñez de Aisa, médico especialista en medicina física y rehabilitación, máster en traumatología deportiva por la UCAM y fundadora y presidente de Meds for Busuanga. Eso no lo hemos hablado, lo tendremos que hablar. Así que como me he quedado sin tiempo, os invito a volver otro día, por favor. Ha sido una delicia escucharos en casa contigo. De verdad, muchísimas gracias. A ti siempre. Y Miriam Martínez, de verdad, ya puedo decir que más que deportista puedo decir amiga.
Porque de Totalmente. verdad que es que te quiero, Miriam. Que muchísimas gracias a todos. Yo prometo volver la próxima semana para seguir hablando aquí en Radio Marca en Femenino Singular.